¿Cómo están? Un gusto saludarlos y encontrarnos aquí en este espacio de intercambio. Soy Claudia Gagliotti, soy profesora de francés, estudié en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González y luego realicé un máster en Ciencias del Lenguaje en la Universidad de Rouen. Trabajo en el Instituto Joaquín B. González, donde tengo a cargo espacios de investigación en el área de Ciencias del Lenguaje, de Análisis del Discurso y en Literatura, y también en posgrado. Trabajo también en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires para el Departamento de Lenguas Modernas, donde tengo a cargo cursos de lectura en francés. Bueno, mi interés en este seminario obviamente tiene que ver con la fascinación que ejercen y que han ejercido siempre los materiales didácticos en mi práctica docente y también en la investigación. Siempre me ha interesado buscar materiales auténticos, trabajarlos, pensar en distintas propuestas, ir armando, haciendo un poco la cocina de los materiales, ¿no? Estos materiales para mí apelan a lo vivencial, a lo vivencial que tiene que ver con nosotros, obviamente, con los intereses personales, con las propias motivaciones, pero también a lo vivencial en la clase, a lo que surge en la misma clase, a lo que emerge en interacción con los alumnos. Bueno, mi participación en este seminario, aunque voy a acompañarlos a lo largo de todo el proceso, tiene que ver con la unidad 4. Allí estoy convocada como docente invitada y como tutora, unidad justamente que se titula Concepción y producción de materiales didácticos, o sea que es una unidad que está atravesada por la contextualización de esos materiales, ¿no? Es pensar un poco cómo ese material va surgiendo, va emergiendo y va tomando forma, pensar la contextualización entonces desde el uso de esos materiales. Entonces me gustaría decirles un poco qué significa para mí, cómo pienso esos materiales didácticos. Yo pienso que los materiales didácticos son de algún modo un punto de enlace, un elemento que permite enlazar con ciertas cuestiones, una interfase, enlazar con distintos públicos, con distintos contextos, con distintos temas, con campos disciplinares que nos interesan o que queremos privilegiar en clase, un punto de enlace con la realidad social que de alguna manera evocamos en nuestras clases y también con la misma realidad didáctica que queremos ir generando. Son un punto de enlace con la producción del docente y con la producción del alumno. Los materiales didácticos nos interpelan entonces a diseñar propuestas, a pensar escenarios pedagógicos, a delinear de alguna forma escenas discursivas. Los materiales didácticos ponen en foco, y lo digo en el sentido cinematográfico del término, ¿no? Ponen en foco ciertas cuestiones, en primer lugar ciertas materialidades discursivas que queremos privilegiar, ¿no? Y luego ciertas situaciones de comunicación, de la vida cotidiana, más o menos espontáneas, ciertas situaciones que pueden tener que ver más con cuestiones más regladas, institucionales, con la vida académica, con las prácticas disciplinares. Los materiales didácticos ponen en foco ciertos géneros discursivos, entonces, que van a ir tomando vida en clase, géneros del oral, géneros del escrito. Ponen en foco ciertas acciones, que serán las nuestras y serán también las de los estudiantes, nuestras propias intervenciones didácticas y las que queremos generar en el grupo con el que trabajamos, y ponen en foco ciertos posicionamientos que vamos perfilando en relación con el mundo clase a partir de esos materiales, y posicionamientos que permiten de alguna manera ver cierta significatividad que le otorgamos a los materiales, porque a través de esos materiales construimos sentidos. En la concepción y en la producción de estos materiales didácticos, uno podría pensar en ciertos momentos, en ciertas fases, ¿no? Hay por lo menos, yo diría, 3 momentos. Un primer momento que tiene que ver con la preparación, con la exploración, en base a ciertos criterios, ¿no? Esa llamada cocina de los materiales, el costado artesanal, la elaboración.
la edición, el collage y cuando los transformamos también el bricolage, ¿no es cierto? Todo esto de alguna manera está en relación con ciertos condicionamientos externos, ¿no? Condicionamientos que tienen que ver con el contexto institucional o no en el que trabajamos, que tiene que ver con los recursos disponibles, que tiene que ver con los grupos de estudiantes con los que interactuamos, que tiene que ver incluso con la duración de las clases y con tantas otras cuestiones, ¿no? Y luego un segundo momento sería la puesta en clase, ¿no? Esa presentación de los materiales y la circulación y la misma actividad y las consignas. Y por último, podría pensar en un tercer momento de balance o de mirada retrospectiva sobre esos materiales, la autocrítica, ¿no? La autocrítica que no puede faltar, la autocrítica sobre lo que ensayamos, sobre lo que realizamos y la crítica, la mirada también y la palabra de los estudiantes que han estado en el centro de la escena. En definitiva, los materiales didácticos que producimos, que diseñamos, que adaptamos, que transformamos, los materiales didácticos se enlazan con la emoción. Yo pienso que es fundamentalmente algo artesanal, algo que está siendo moldeado de alguna forma, algo que va tomando forma y por ende que está siendo proyectado. Los materiales que elaboramos tienen entonces nuestro toque personal, nuestra identidad, la que queremos otorgarles y la que se juega también de forma menos predecible en la misma clase, ¿no? Los materiales conllevan posicionamientos, como dijimos, ¿no? Un posicionamiento sobre el mismo hacer docente, que no es otra cosa más que hacer con otros. Somos entonces docentes artesanos, docentes editores, docentes diseñadores. De alguna manera detrás de estos materiales están nuestros deseos, nuestros anhelos, pero también una serie de concepciones, de supuestos, de representaciones que nos atraviesan y que atraviesan la cultura de enseñanza en la que fuimos formados y esas otras nuevas culturas que emergen y que nos golpean a la puerta, ¿no? Esas nuevas teorías, nuevos enfoques que nos desafían de alguna forma a colocarnos en nuevos lugares de producción, menos cómodos, menos conocidos, pero donde podemos preguntarnos una y otra vez, ¿qué diálogos? ¿Qué diálogos generamos? ¿Qué diálogos instauramos con los materiales que producimos? Y bueno, y para pensar los materiales, para pensarlos desde el eje de la contextualización, desde la concepción y la producción, me permito pensarlos a partir de un acrónimo. Los invito a hacerlo a ustedes también. Un acrónimo a partir de la palabra materiales, pensando qué conceptos, qué ideas, qué palabras podrían declinarse a partir de cada una de las iniciales. Y bueno, si pensamos en materiales, la M me lleva sin duda a pensar en materialidad. Los materiales didácticos son, ante todo, una materialidad discursiva que queremos poner en escena, ¿no? Materialidad, entonces, discursiva. Y también esa M me remite a mundos posibles, que son esos mundos posibles que se juegan en clase. La A, sin duda, remite a acciones, para mí, a esta idea de la aventura, de la experiencia por venir, de la autenticidad que buscamos en esos materiales. La T podría, de alguna manera, declinar temáticas, hacernos pensar en textos y en texturas que privilegiamos en esa producción de materiales. La E tiene que ver, lógicamente, con nuestro oficio de enseñar y con los estudiantes, con la producción que los mismos alumnos pueden hacer a partir de esas propuestas. Y la R, para mí, puede remitir a realidad, al recorrido, al proceso, a los recursos, a los materiales como instrumento para, y también a lo que reciclamos y cuando transformamos
esos materiales, cómo cobran nueva vida, ¿no? La I, bueno, la I viene bien cargada de muchas preguntas, porque para mí, a mí me hace pensar en interrogar, en interpelar a los estudiantes, en las ideas que proponemos, las imágenes, y también en la ideología que atraviesa el discurso. La A en todo ese aspecto artesanal, en el arte, la creación, esa actividad que nos pone en ese lugar de docentes artesanos que decíamos anteriormente. La L me hace pensar en lenguas, en el lenguaje en uso fundamentalmente, pero también en lo lúdico. Pensar que detrás de todos estos materiales se propone de alguna forma un juego, nos colocamos en otro lugar. Y luego viene la E nuevamente que me hace pensar en las escenas, como habíamos dicho anteriormente, en esas escenas que vamos diseñando, delineando, discursivas, en escenas pedagógicas. Y la S, bueno, sin duda tiene que ver con algo muy importante, con la selección, que de alguna manera trae también detrás una elección, ¿no? Hay una elección, hay una impronta detrás de la selección de ciertos materiales, de los soportes, de las situaciones. La S también me hace pensar, lógicamente, en los sujetos, en la sociedad que reflejan y que van creando estos materiales, en definitiva en sentidos, en los sentidos sociales que construimos a partir de los materiales. Bueno, podemos pensarlo desde el acrónimo o desde cualquier otro lugar, pero sigamos pensando e intercambiando y en todo caso nos seguimos leyendo en el foro. Muchas gracias, hasta pronto.